Esto es Ciencia de Cuarta. Bienvenido, curioso o curiosa de futuro. Esto es tu dosis diaria o semanal, vos lo manejarás, de ciencia explicada en apenas 5 minutos. De la ciencia ficción al hecho científico. Si hay temas que dan que hablar, este da que pensar. Los Simpsons, Avengers, mi favorito para este tema, Rick y Morty, y muchas películas y series más abordan esta temática. Eso quizá haya colaborado a que este sea uno de los temas o conceptos más interesantes, desconcertantes y debatidos, los multiversos. Hoy vamos a explorar esta idea desde distintos ángulos y con las perspectivas de varios expertos. ¿Podrían existir otras realidades, otros universos, quizás muy parecidos, quizás radicalmente distintos? Vamos a intentar analizar las principales propuestas científicas y, bueno, también sus ecos filosóficos. Yo creo que es clave empezar aclarando algo importante. Multiverso no es una teoría científica, es más bien una posibilidad, una consecuencia, que aparece en diferentes teorías físicas que sí están bien establecidas. Pensémoslo como, no sé, la categoría de deportes de pelota, no es un deporte en concreto. Es algo que surge en cosmología, en cuántica, son varias las ramas científicas que apuntan algo así como los multiversos. Empecemos por la idea que quizás parece más directa, la que tiene que ver con la escala del universo, para luego adentrarnos en las diferentes teorías que hay alrededor de los multiversos. Vamos con la escala. Sabemos que lo que vemos tiene un límite, el volumen de Hubble, por lo que ha viajado la luz. Pero ¿y más allá? Si el espacio total es infinito. Bueno, justo. Las observaciones, lo que vemos, sugieren que nuestro universo es geométricamente plano a gran escala. Si esa planitud sigue y sigue, pues el universo sería infinito. Y acá viene lo interesante. En nuestro trozo visible, ese volumen de Hubble, hay un número de partículas enormes, pero finito. Un 1 seguido de 80 ceros, más o menos. Un número finito de piezas en un tablero que podría ser infinito. Y las maneras de combinar estas piezas, esas partículas, también son finitas. Muchísimas, pero finitas. Entonces, en un espacio infinito, esas combinaciones, por pura probabilidad, tienen que repetirse en algún sitio. Es casi inevitable matemáticamente. ¿Y eso qué significa? Pues que deben existir otras regiones ahí fuera, otros volúmenes de Hubble, que repetimos su concepto. El volumen de Hubble es una región finita del universo que podemos observar, limitada por la velocidad de expansión del universo. Pero no hay solo volúmenes de Hubble, sino que además son idénticos al nuestro. Idénticos, con copias exactas tuyas, mías, de todo. Y también, claro, infinitas regiones con pequeñas variaciones. Estarían lejísimos, sin conexión causal posible, pero según esta idea, serían reales. Es muy flash pensar en eso. Copias nuestras por ahí, ¿no? Pero esa es solo una vía. La cosmológica por infinitud. Hay otra que viene de la inflación cósmica. Pero no es la inflación del Banco Central. Es esa expansión súper rápida justo al principio del universo. ¿Se acuerdan del Big Bang? Algunos modelos de inflación, los que llaman inflación eterna o caótica, dicen que quizá la inflación no paró del todo en todas partes, que podría seguir activa en regiones enormes del espacio, como si fuera una espuma cósmica que no para de generar nuevas burbujas de universo. Sí, burbujas, cada una con su propio Big Bang, digamos, como si fuera, no sé, pochoclo cósmico saltando constantemente. Lo importante aquí es que esas otras burbujas serían distintas. Podrían serlo, sí, al enfriarse cada burbuja, las leyes físicas fundamentales, o al menos las constantes que las rigen como la masa de las partículas, la fuerza de la gravedad, podría haberse fijado de manera diferente a lo que nosotros conocemos en nuestro plano. A ver, como lanzar una moneda en cada burbuja, en algunas sale cara, en otras sale seca. Podría haber universos con una física totalmente distinta, quizá donde la vida como la nuestra es imposible. Nuestro universo sería solo uno más de esa espuma. Pasamos así ya de copias lejanas a universos con reglas diferentes. Y claro, tenía que aparecer la mecánica cuántica para complicarlo todo un poco más, ¿no? Con la interpretación de los muchos mundos. Y en esa sintonía aparece esta historia. La propuso un tal Hugh Everett,
que fue un físico yanqui del siglo XX que formuló la interpretación de muchos mundos que postula la existencia de múltiples universos. Te pido que me prestes atención a partir de ahora, porque te va a parecer engorroso, pero vas a entender un poquitito mejor cómo funciona la mecánica cuántica y esta teoría que es espectacular. Este mencionado Everett intentaba resolver el famoso problema de la medición en cuántica. Ahora te lo voy a explicar mejor. En 1957, Hugh Everett III formuló la interpretación de muchos mundos, que postula la existencia de múltiples universos. Este físico estaba buscando una solución al desconcertante problema de la medición cuántica. Como dice Pato, ya lo vas a entender, seguime. A diferencia de las partículas clásicas, pensá en una pelota de fútbol o en algo más grande como un planeta, que se mueven a lo largo de trayectorias definidas. Bueno, las partículas fundamentales, como los electrones, toman cualquier camino desde su punto inicial hasta un punto final. Son diferentes. En su libro The Many Worlds of Hugh Everett, Los muchos mundos de Hugh Everett, Peter Byrne explica que el problema surge porque lógicamente una partícula atómica puede moverse a través del espacio y el tiempo en una multiplicidad de direcciones a la vez, como si fuera una onda esférica en expansión que pasa por todas las trayectorias posibles. Pero cuando interactuamos con la partícula, cuando la medimos, de ahí viene el problema de la medición, siempre la encontramos en un lugar, no en muchos. Everett demostró que es matemáticamente consistente decir que cuando un científico mide la posición de una partícula atómica, esta partícula se divide en numerosas copias de sí mismo. Como en cada episodio de Ciencia de Cuarta, va un pequeño paréntesis. ¿Conocen el experimento mental del gato de Schrödinger? Este fue un famoso experimento mental en física cuántica que ilustra la idea de que en el nivel subatómico las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez hasta que se realiza una medición. En el experimento, acuérdense, es un experimento mental, un gato se coloca en una caja cerrada junto con un dispositivo que puede liberar veneno si se detecta radiación atómica. Hasta que se abre la caja y se observa al gato, se considera que está en superposición de estados. Es decir, vivo y muerto a la vez, al mismo tiempo. Esto es según la interpretación de Copenhague, de la mecánica cuántica. No se asusten, paréntesis del paréntesis. Es un marco, la interpretación de Copenhague, para entender la mecánica cuántica, que enfatiza el papel de la medición y la observación en la determinación de las propiedades de las partículas subatómicas. Cierro el paréntesis más profundo. Seguimos con el experimento mental del gato. Entonces, en detalle, tenemos un experimento, una paradoja y la interpretación de Copenhague. El experimento: un gato se coloca en una caja cerrada que contiene un dispositivo con una partícula radioactiva y un mecanismo que libera veneno si la partícula se desintegra. La paradoja: según la interpretación de Copenhague, hasta que se abre la caja y se observa al gato, su estado es incierto. Se considera que está en una superposición, es decir, en un estado que es tanto vivo como muerto. Y la interpretación de Copenhague, esta interpretación de la mecánica cuántica, sugiere que la observación o medición es lo que colapsa la superposición de estados y determina el resultado final. Cerramos el paréntesis, volvemos a los multiversos. Everett dijo: no hay colapso. Cuando un sistema cuántico tiene varias posibilidades, como el electrón que puede estar aquí o allá, o el gato de Schrödinger, vivo o muerto. ¿Qué pasa entonces si no hay colapso para Everett? La realidad se ramifica. Todas las posibilidades ocurren, pero cada una en su propia rama del universo, en su propia realidad paralela. ¿No vieron acaso Doctor Strange o Avengers Endgame? O sea, hay un universo donde el gato vive y otro paralelo donde muere separados en ese mismo instante. Esa es la idea. Cada evento cuántico, con múltiples resultados, crea nuevas ramas, nuevos mundos. Es una forma de ver lo que elimina el azar de la cuántica, pero a costa de postular una cantidad inimaginable de universos paralelos. Suena muy bueno, de ciencia ficción casi. Es un poco contraintuitivo, sí, pero tiene sus defensores entre los físicos teóricos, con un porcentaje de adhesión muy importante. Y así pasamos de la infinitud, de las burbujas, de las ramas cuánticas. Y hay más, aunque los que vienen son más especulativas, por ejemplo la teoría de las cuerdas o las simulaciones.
Muy brevemente, la teoría de cuerdas con sus dimensiones extra sugiere que la forma en que se enrollan esas dimensiones podría dar lugar a físicas distintas, o sea, universos diferentes. Y la hipótesis de la simulación, bueno, esto ya es más filosófico casi, ¿no? Es que si alguna vez podemos crear simulaciones de universos con seres conscientes dentro, ¿no sería más probable que nosotros mismos fuéramos una de esas simulaciones en lugar de la realidad original? Bueno, este es un argumento curioso, da mucho que pensar, y es fascinante ver cómo estas ideas tan modernas a veces conectan con intuiciones muy antiguas, como por ejemplo la filosofía griega. Anaximandro, un filósofo presocrático, dio una interpretación del mundo muy interesante. Él propuso un modelo cosmológico que a menudo se describe como una especie de simulación. Su idea del apeiron, lo ilimitado e indefinido, como principio originario de todas las cosas, y la posterior separación de opuestos como calor y frío, seco y húmedo, podría entenderse como un proceso de creación y disolución cíclica, similar a un ciclo de simulación. Asterisco, es muy común leer a los filósofos presocráticos al día de hoy con el arjé, es decir, el origen de las cosas. Cada uno de ellos se preguntaba mucho sobre esto. Bueno, para Anaximandro es el apeiron, y acá está un poco explicada su idea. Vamos a conectar con un filósofo ahora más cercano en el tiempo, como David Lewis y su realismo modal. El realismo modal, planteado por este filósofo, es la idea de que todos los mundos posibles son tan reales como el mundo en el que vivimos. Él defendía que todos los mundos posibles existen realmente para que nuestras frases sobre lo que podría haber sido tengan sentido. ¿Cómo sería esto? Decía que para que podría no haber llovido hoy sea verdad, tiene que existir un mundo real, tan real como el nuestro, donde efectivamente no llovió hoy. Es admirable cómo la mente humana lleva siglos explorando estos límites, ¿no? Pensadores que con medios limitados llegaron a intuiciones profundas sobre el cosmos. Bueno, esto ha sido un poco un recorrido interesante desde copias nuestras en un universo infinito, pasando por universos burbuja, con otras físicas por la inflación, hasta esa división constante de la realidad que propone la cuántica de muchos mundos, ¿no? Son propuestas muy distintas que nacen de sitios diferentes de la física teórica. Y todas con implicaciones filosóficas enormes sobre qué es la realidad, qué es posible y bueno, por ahí la pregunta más profunda de todas, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros en todo esto? Y nos queda una pregunta ahí flotando. Si alguna de estas ideas sobre multiversos fuera cierta, ¿cómo cambiaría nuestra visión de nuestro lugar en el todo? ¿Podríamos lidiar con esa sensación de no ser únicos? Y sobre todo, especiales. Gracias. Esto fue Ciencia de Cuarta.